Tienes 17 años, tienes que elegir una carrera, tienes que saber qué quieres hacer, opositar, ejercer de ello durante toda tu vida si quieres ganarte un sueldo, si quieres ganarte la vida. ¿Lo entiendes? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso? De nuestros padres, tíos, amigos. Estoy harto de lo mismo. Bueno, me presento. Yo soy Rodri. Me gusta la montaña, me gusta la fotografía, me gusta el vídeo, me gustan los videojuegos, me gusta un poco de todo. Y la verdad es que hay muy pocas cosas en el mundo que no me gusten y me apasionen. Y la verdad que quiero saber un poco de todas ellas. Estoy rodeado de personas que casi siempre, desde pequeños, han querido ser astronautas, han querido ser policías. Y siempre lo han tenido muy claro, siempre han tenido claro qué carrera hacer, qué títulos quieren tener. Pero yo la verdad es que no. Nunca he tenido muy claro qué quiero ser. Me han gustado tantas cosas que nunca me he sabido decantar por una. Siempre he solido dejar casi todo a medias, mis proyectos. Empecé un canal de YouTube hace muchísimo, nunca seguí con él. Empecé a programar, tampoco seguí aprendiendo. Simplemente me quedé en lo superficial. ¿Pero eso es realmente malo? La respuesta es no y sí. ¿Por qué? Porque saber un poco de todo y tener curiosidad por tantos temas nos va a venir muy bien en la vida, creas que no. Y no porque tenemos que saber desarrollar toda esa fuerza de voluntad para especializarnos en algo, queramos o no, porque este mundo lo rige la especialización al fin y al cabo. Nos vamos a centrar en el vídeo de hoy en un término que viene de Grecia. Muy bonito, a mí me encanta desde que lo descubrí. El término es polimatía, y dirás, ¿qué coño es eso? Pues la polimatía significa aprender mucho. Los polímatas son personas que saben mucho de diversos temas. En la antigua Grecia, los polímatas eran aquellos filósofos que no solamente se centraban en las matemáticas, eran aquellos filósofos que se centraban en las matemáticas, la literatura, el espacio, absolutamente todo, e indagaban muchísimo en todo aquello, y eran sabios en todos esos ámbitos. Pues hoy en día tenemos a los polímatas modernos, y tú puedes ser uno de ellos, realmente. Sí que es verdad que el mundo de hoy, el mundo moderno, busca la especialización para absolutamente todo. Buscan al mejor técnico de sonido especializado en X mesa. Buscan al mejor editor de vídeo especializado en Premiere. Pero, ¿realmente creemos eso? Desde luego que yo no. Eso no es para mí. Siéndote sincero, eso de especializarme, dedicar absolutamente toda mi vida a algo, no es para mí. Hay personas que nacemos así. Y de verdad que por más que lo intente, no me sale. Me gusta tanto el mundo, me gusta tanto todo, que no sería capaz de cerrarme solo a una cosa. Y entiendo que si sigues aquí en el vídeo, para ti tampoco. Pero tengo una buena noticia. Tras mucho tiempo investigando en este término, en esta palabra, me he dado cuenta, ya que yo no estoy en el mundo laboral, he tenido que investigar, he tenido que hablar con familiares, he tenido que hablar con gente adulta, y me he dado cuenta, he llegado a la conclusión de que no todos son polos opuestos. No tenemos por qué ser una persona totalmente especializada, ni tener por qué ser un polímata a full. No tenemos que enfocar nuestra vida en esto o en esto. Lo podemos fusionar. Podemos dedicarnos a aquello, especializarnos en aquello que nos gusta desde pequeño. Eso que siempre nos ha hecho ilusión. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el mundo de la fotografía, el vídeo, comunicar, el sonido, la música. Y me he decantado por un grado de audiovisuales. Y esa va a ser mi especialización, claro que sí. Pero eso no quiere decir que tenga por qué dejar de lado todas aquellas otras cosas que me gustan, como la montaña, los videojuegos, todo, me encanta saber de todo ello. Pero sí que es verdad que, como ya lo he dicho, el mundo se rige por una especialización y tenemos que tener claro un foco y ir a por ello, porque si no, la verdad es que estamos jodidos en el mercado laboral. Por suerte, tenemos la gran posibilidad de estar en el mundo actual. ¿Y eso qué significa? Podemos estudiar y especializarnos en absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa que te imagines, cualquier cosa que te llame la atención, que te gusta la literatura, estúdialo. ¿Te gusta leer? Pues estudia literatura. Tienes salidas en ese campo. ¿Que te gusta la historia? Estúdiala. Puedes ser profesor, puedes ser historiador, puedes ser cualquier tipo de cosa hoy en día. No tenemos que pensar en ser abogado, no tenemos que pensar en ser contable, no tenemos que centrarnos en esas profesiones típicas de la vida. Podemos dedicarnos a absolutamente cualquier cosa. Sí que es verdad que hay cosas con más salidas y con menos, pero no te centres solamente en eso. Céntrate en lo que realmente te apasione, porque si piensas solamente en las salidas, después, ¿qué vas a hacer? Vas a estar viviendo tu vida como una mierda, vas a estar yendo al trabajo aburrido, sin disfrutar de aquello que estás haciendo. No pienses en eso, simplemente céntrate en estudiar aquello que te gusta, dar lo mejor de ti y los resultados vendrán solos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el punto del vídeo? ¿Cómo podemos combinar la polimatía y la especialización? Pues es tan simple como que si tú te especializas
Te voy a poner mi ejemplo. Yo me quiero especializar en cámara, quiero ser cámara, es mi sueño. Pues si tú te especializas en cámara, pero a su vez te encanta saber todo sobre la montaña, puedes innovar y hacer nuevos documentales de montaña. Puedes irte a grabar a montañistas, alpinistas. Puedes hacer cualquier cosa. Entonces, ¿eso qué significa? Si tú eres cámara, no te decantes a ser cámara y ya. Sigue luchando por tus sueños, sigue investigando en todo aquello que te gusta. Y eso también te traerá beneficios para tu mundo laboral, ya que en tu trabajo podrás generar nuevas ideas, ya que en tus proyectos personales, en tus negocios, podrás enfocarlos de distinta forma. Al saber un poco más de todo, podrás llevarlo a más campos, podrás ayudar a todos tus compañeros en cualquier duda que ellas tengan y serás una persona resolutiva dentro de tu trabajo, algo que para mí es muy bueno. Claro, siempre está el lado malo de nosotros. Yo, por lo menos en mi caso, siempre he empezado un montonazo de cosas y me ha costado un montón terminarlas. Y todos mis amigos, todos mis familiares me lo han estado recordando y recordando y recordando hasta que me he dado cuenta y he dicho, tengo que cambiarlo. Y eso es una realidad. No podemos excusarnos en este término. Somos polímatas. No, es que me gusta saber de todo. No, me cuesta mucho terminar las cosas. Sí, claro, nos cuesta. Pero tenemos que luchar por ello. Tenemos que luchar y tener un foco claro y una visión clara sobre lo que queremos y lo que queremos ser. Si tú quieres vivir como una mierda, allá tú. Pero si realmente quieres tener un trabajo estable y vivir con buenas condiciones, vas a tener que especializarte en algo. Entonces, está en ti. Si quieres ver qué es lo que más te gusta, qué es lo que te apasiona y dedicarte a ello, ya que tu trabajo, al fin y al cabo, va a ser trabajo siempre, no te va a apasionar, pero si te gusta se te va a hacer más ameno y vas a poder vivir de ello. O puedes excusarte y decir, no, es que no se me da bien esto de terminar las cosas, me gusta ir a mi bola, bla, bla, bla. Pues entonces, allá tú. Yo solamente te vengo a decir lo que yo he hecho, cómo yo lo he enfocado y cómo tú lo puedes enfocar. Y es así. Enfócate en estudiar aquello que más te guste, para que se te haga más ameno, poco a poco. Con ese foco y esa visión clara de tener ese título, tienes que terminarlo, por más que te cueste. Ve a por ello, porque al fin y al cabo es para dedicarte a algo que te gusta, para vivir bien. Todos queremos eso. Obviamente requiere mucho esfuerzo, pero todo ese esfuerzo de verdad que va a tener su recompensa. De verdad que la va a traer. Y mientras tanto, sigue investigando en todo aquello que te gusta. Te gusta la montaña, te gusta montar en skate, te gusta patinar sobre hielo, te gusta la filosofía, te gusta la psicología, te gusta cualquier cosa. Sigue, porque es tu hobby, es lo que a ti te apasiona, es lo que a ti te llena, sigue haciéndolo. Y hazte una persona más sabia, que es el saber. Nunca sobra. A eso venimos al mundo, a aprender, a saber más, a hacernos más sabios. Sé perfectamente que no todos tenemos una ilusión desde pequeños, no todos siempre hemos tenido algo que nos ha gustado, no todos hemos tenido esa suerte, pero de verdad te lo digo, no dejes de probar nuevas cosas. Nunca vas a saber qué es lo que te gusta y lo que no si te cierras a hacer un nuevo deporte, si te cierras a estudiar un nuevo tema, si te cierras a leer un libro de algo que no estás acostumbrado a leer, si te cierras a ver una nueva serie porque no es una serie de criminología y tú solo ves series de criminologías. De verdad, no te cierres, abre tu visión, prueba nuevas cosas. Te pongo mi ejemplo. Yo llevo unos 4 o 5 años entrenando muchos deportes, de verdad. He probado fútbol, hockey, baloncesto, un montonazo, una amplia selección de deportes y ninguno me ha llegado a convencer. Hasta hace un año que probé las artes marciales y de verdad me encantan. Estoy deseando que llegue el martes, estoy deseando llegar y aprender nuevas técnicas, estoy deseando ver a mis compañeros, ya que he descubierto un ambiente mucho mejor que el de otros deportes, mucho respeto. Eso es lo que más me ha gustado. Y lo que te quiero transmitir con esto es que yo, tras 4 años, he descubierto qué deporte me gustaba. Tras ir probando y probando y probando y probando y probando. Entonces, aplícalo a todos los ámbitos de la vida. Prueba, nunca dejes de probar. Cuando dejes de probar es cuando realmente nunca vas a saber qué te gusta. Entonces, de verdad, no te cierres. Y creo que eso es todo, polímata. De verdad. Si tienes alguna duda, si quieres hablar conmigo, escríbeme. Yo siempre voy a estar abierto a todos vosotros. Escribidme en comentarios, escribidme por DM, cualquier cosa. Yo os voy a contestar y seguramente vosotros incluso me podráis dar consejos a mí, porque yo soy un chico normal. Soy un chico de 18 años, yo no soy un mentor, yo no soy un coach personal, yo no quiero hacerte mejor persona, no. Yo simplemente te comparto lo que yo pienso, lo que a mí me ha ayudado y a ver si de alguna manera u otra a ti te puede ayudar también. Y creo que eso es todo, de verdad. Un placer hablar con vosotros, muchos besos. Chao, muchachones.